Como dijo María Fernanda, me quiere hacer trabajar porque dice que hacemos poquito, entonces me pidió que presentara lo de potenciar el rendimiento de trigo y de cebada, y en realidad uno apela a los buenos amigos, a Guillermo Divito y a Nahuel Reuzzi Calvo, para que me dieran una mano, en realidad más que una mano, hicieron una gran parte de este trabajo y una gran parte de esta presentación. La idea entonces es, y les agradezco por supuesto, y la idea es entonces ir viendo un poquito cómo podemos manejar trigo y cebada pensando en altos rendimientos y en buena calidad. Y vamos a tratar de hacer un repaso rápido. Elena, prometo pasarme nada más que 10 minutos, así estamos parejos los dos, pero vamos a empezar describiendo un poquito en el dónde estamos. En el dónde estamos en los últimos años de trigo y de cebada o en cultivos de fina, según lo que nos dice la información del RETA, el proyecto de la Bolsa de Cereales, es que ha habido una tendencia a aumentar las dosis de fertilización. Ustedes lo pueden ver en el mapa de la derecha, también en la figura, el gráfico que está a la izquierda. En realidad, si hacemos un poco los números y vemos cuánto se viene aplicando, por ejemplo, de nitrógeno y fósforo en el último año, vamos a estar en el orden de 56 kilos de nitrógeno promedio y 11 kilos de fósforo promedio. Y según el rendimiento obtenido promedio en la última campaña a nivel nacional, estuvimos sacando 58 y 11. Es decir, que estamos con balances, algo que venimos hablando desde hoy a la mañana, casi neutros para ese trigo y esa cebada, ¿no es cierto? Es decir, casi estamos aplicando lo mismo que estamos extrayendo en los granos. Pero no sé si saben de algún cultivo que sucede a los trigos y a las cebadas en Argentina. Creo que es la soja de segunda mayoritariamente. Y generalmente aplicamos esto en el trigo y decimos, fertilizamos los dos, ¿no es cierto? Y nos quedamos contentos porque le puse más, como me dijo Gabriel Espósito o Fernando Salvaggiotti o Guille Divito o Nahuel. Bueno, la realidad es que nos queda esa pregunta. Muchas veces nosotros vamos a hacer estos balances, nos quedamos con trigo y con cebada, pero no estamos contando la soja de segunda. Otro punto importante en el cómo estamos. Es decir, la situación de donde estamos parecería que estamos en balances neutros, pero también parecería que por ahí hay un camino más para buscar mayor rendimiento de trigo. Y, bueno, ¿qué pasa con fertilizaciones balanceadas? ¿Hay un camino más? ¿Vemos que podemos seguir incrementando los niveles de rendimiento de trigo? Para eso voy a utilizar información de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, que es una red de ensayos de largo plazo que empezó allá por el año 2000, es decir, que esta campaña va a cumplir 20 campañas. Lo que acá les voy a presentar son los datos de trigo en dos rotaciones distintas. La de la izquierda es la rotación larga, maíz, soja, trigo, soja. La de la derecha, maíz, trigo, soja. La de la izquierda muestra 23 sitios año, 23 datos de promedio, y la de la derecha 18. Y yo lo que les quiero enfatizar de ahí es las respuestas que hubo respecto al tratamiento testigo sin fertilizar para los distintos tratamientos, pero más que nada los dos últimos. Con la aplicación de nitrógeno, fósforo y azufre de manera balanceada, incrementamos en la rotación larga un 65% del rendimiento y en la rotación más corta, más intensa, con más demanda, incrementamos casi un 150% del rendimiento del trigo. En el tratamiento completo, que sería por sobre NPS, aplicar micronutrientes, en algún caso potasio y también magnesio, es 72% y 155% la diferencia. Es decir, la nutrición puede hacer una gran parte de los rendimientos, en este caso de trigo y también de cebada. Si quieren ver más de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, ahora en el corte, después que pasen Gabriel y Fernando, vean el póster 23 que está en el salón de los pósters. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué nos tenemos que plantear cuando pensamos en nutrir para potenciar rendimientos de trigo y de cebada y para potenciar y mejorar la calidad? El primero es nitrógeno. ¿Sí? Hablamos de construir nitrógeno para rendimiento y proteína. Pero para construir ese nitrógeno necesitamos los cimientos, las bases que nos da el fósforo. El fósforo hace el cimiento, la base de lo que el rendimiento va a ser construido después y la proteína vía el nitrógeno. Tenemos que pensar en el azufre. Vimos esta mañana, estos son los nutrientes deficitarios en nuestro sistema de producción. El azufre es un plus enorme. Lo vamos a charlar un poquito brevemente. Suma mucho a todo este sistema y a este equilibrio y a este balance. Y sin lugar a dudas vamos a tener que empezar a darle una mirada mucho más detallada a otros nutrientes. También
Lo vimos esta mañana cuando Hernán nos mostró la situación del estado de fertilidad de nuestros suelos. Siempre esto de SN, P, S y los otros nutrientes lo vamos a hacer dentro del marco de lo que ustedes conocen, que ya hablamos repetidas veces aquí, que es el manejo de los 4 requisitos, ¿no es cierto? Buscar de aplicar la fuente de nutrientes correcta a la dosis correcta, el momento y las formas correctas, ¿sí? Recuerden que siempre eso de esos 4 requisitos está basado en información científica, en información probada. Es una herramienta esencial para que la toma de decisiones que hagamos nos conduzca a un sistema sustentable, de alta productividad, de alta rentabilidad y que respete el medio ambiente. Las claves pasan por algo que seguramente Nahuel y Nicolás les mostró, es por hacer un buen diagnóstico de fertilidad, ¿sí? Y ese diagnóstico, ustedes se acuerdan, que tiene la pata del muestreo, la pata del análisis en sí en el laboratorio y la interpretación y la recomendación, que yo digo siempre que esa es la parte más artística o artesanal, ¿no? La más divertida, ¿no? Digamos, yo tengo el dato, me lo da el laboratorio y ahora tengo que interpretar y recomendar. Y para trigo y cebada en particular, y yo diría que para casi todos los cultivos, vamos a incluir ahora una cuarta pata, que es el monitoreo durante el ciclo del cultivo. Esa sería analizar el suelo, tener ese dato, monitorear durante el ciclo del cultivo. Vamos entonces a ir viendo cómo vamos a construir nitrógeno. Y acá les pido que tengamos un poquito más de, si quieren sacudirse un poquito, porque esta es otra montaña rusa, Elena, de 3 figuras muy interesantes, pero creo que son la base para que entendamos cómo tiene que funcionar nitrógeno para hacer rendimiento y calidad en trigo y cebada. Esa figura que está arriba, a la izquierda, que seguramente después la vamos a ver en soja, ¿no? O algo parecido, muestra la relación que hay entre el rendimiento del cultivo de trigo, en este caso, y la cantidad de nitrógeno absorbido. Y si ustedes se fijan al principio, esas curvas, en definitiva, empiezan con una parte recta, es decir, vamos aumentando el rendimiento a una tasa lineal a medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno que absorbemos. Pero en la medida que llegamos a rendimientos más altos, se va achatando, es decir, ya me cuesta más nitrógeno cada tonelada extra de trigo que yo quiero producir. Va a haber una segunda figura, esta es mucho más fácil. Esta la vimos en innumerables cantidades de ocasiones, que esta relaciona el nitrógeno en grano en el eje vertical en función del nitrógeno absorbido. Es una relación lineal. Esa relación lineal tiene una pendiente de 0,7, lo que me quiere decir es que el 70% del nitrógeno que absorbe el cultivo va a parar al grano. Y hay una tercera que un poco hace una combinación de todas estas. A esta le pude poner colores, es un poco más divertida, pero por ahí algo más complicada, vamos a tratar de explicarla. Esta muestra en el eje vertical el requerimiento, cuántos kilos de nitrógeno tiene que absorber el cultivo para producir 1 tonelada de grano en función del rendimiento, y cada una de esas curvas va mostrando, a medida que miran para arriba, incrementos en el nivel de proteína, ¿sí? Entonces, el requerimiento, a medida que aumentábamos rendimiento, va subiendo. Eso nos decía la primera curva de arriba a la izquierda, ¿sí? Bueno, pero en algún momento llega a un plató. Es decir, que ya llega al mismo plató que está ahí arriba. Y los cambios que hay en requerimiento en el eje vertical, en esos rendimientos más altos, empiezan a depender ¿de quién? De la proteína, ¿tá? Saltos en proteína van a tener mayores requerimientos de nitrógeno para poder llegar a esos valores. Un ejemplo rápido. Si ustedes piensan en un trigo de 5.000 kilos por hectárea con 11% de proteína, necesita alrededor de 95 o 100 kilos de nitrógeno en grano para llegar a ese 11% de proteína. Y las líneas rojas que están ahí les van mostrando a ustedes todas las relaciones. La figura de la derecha me muestra que como tengo que llegar a 95 o 100 kilos de nitrógeno en grano, necesito alrededor de 130 kilos de nitrógeno absorbido. La figura de arriba a la izquierda me muestra la cantidad que tengo que tener de nitrógeno absorbido para llegar a esos 5.000 kilos. Y la síntesis final, que es la de abajo a la izquierda, lo que les está mostrando a ustedes es que para llegar a esos 5.000 kilos de trigo, el eje horizontal, y el 11% de proteína, estoy en un requerimiento de aproximadamente alrededor de 25 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Bueno, con esto es como tenemos que pensar nitrógeno para rendimiento y proteína. Hay que construirlo. Para rendimiento, seguramente en la primera fase, para proteína en una segunda fase, si ustedes quieren. ¿Y de dónde le vamos a dar ese nitrógeno al cultivo?
¿Cuál es el origen del nitrógeno para el cultivo de trigo, para el cultivo de cebada? Bueno, vamos a tener una cantidad de nitrógeno acumulado en el perfil al momento de la siembra, es el que medimos con el nitrógeno de nitrato, el análisis clásico es el que decimos que hacemos en Argentina de 0 a 60 centímetros. Esto es algo que es muy interesante cuando uno cruza Uruguay. Le decimos los argentinos que hacemos análisis de 0 a 60 centímetros a la siembra de los cultivos de trigo y maíz. Le decimos y ustedes nos creen. Y se muestrea menos del 20% del área. Quiere decir que lo hacemos más o menos, ¿no? Decimos que lo hacemos. Pero tendríamos que hacer mucho más. Seguramente de eso hablamos hoy a la mañana. La otra fuente de nitrógeno para el cultivo va a ser el nitrógeno que se vaya liberando por mineralización desde la materia orgánica del suelo a lo largo del ciclo del cultivo. Y la tercera es el nitrógeno que se va mineralizando por la descomposición del cultivo antecesor. Entonces, si vamos poniendo estos tres orígenes y su relación con el rendimiento, obviamente cuando hablamos de nitrógeno de nitrato en los primeros 70 centímetros y su relación con el rendimiento, yo acá les muestro estas curvas muy complicadas que provienen también de los datos de la red de nutrición del sur de Santa Fe, que muestran el rendimiento en función de nitrógeno, suelos más fertilizantes hasta los 60 centímetros. Lo que me dicen esas curvas en realidad, para simplificarlo un poco más, que antes que tratar de descomponer todo lo que dice desde el punto de vista de ecuación, es que con 120 kilos de nitrógeno yo puedo aspirar a rendimientos que están por debajo de 4.000 kilos, pero cuando estoy buscando rendimientos de 4.000 kilos o más, debería acumular en la siembra más el fertilizante 170 kilos de nitrógeno. Este método es probablemente el que más información tengamos en las distintas zonas. Este es un ejemplo nada más de una zona. Ahora, podríamos sumar la mineralización. Ustedes en la mañana vieron que se habló del nitrógeno anaeróbico. También les había hablado Hernán cuando lo fue describiendo. El nitrógeno anaeróbico lo que nos permite hacer es estimar la capacidad de mineralización que tiene un suelo. Sería el estimador de la mineralización de nitrógeno del suelo. Y podría ser eventualmente que usaran en otras zonas, nosotros hablamos del NAM porque es el que estamos usando en los últimos años y estamos ajustando, especialmente en el sudeste, pero en otras zonas se utiliza, por ejemplo, materia orgánica particulada o otro índice de la capacidad de oferta de mineralización. Lo que vemos con el NAM es que cuando teníamos ajustes de rendimiento y nitrógeno a la siembra del orden de 0,28 como R cuadrado, es decir, que explicarían el 28% del rendimiento, cuando sumamos NAM, pasamos a ajustes que explicarían el 58% del rendimiento. Es decir, que reduciríamos la incertidumbre acerca de la predicción de rendimiento en un 30%. Suma, aporta, importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay que ir calibrando en las distintas zonas, en los distintos lugares, y bueno, en eso está todo el grupo de trabajo. El tercer origen era cuál es el efecto o cuál es el aporte del nitrógeno del cultivo antecesor. Y por ahí, utilizando alguna información que ya tiene algunos años, también de nuestra zona en el sudeste, lo que vemos cuando no fertilizamos cultivos de trigo con distintos antecesores es un poco lo que ustedes están viendo en estas barras, que el cultivo sin fertilizar atrás de maíz rinde menos que atrás de girasol y rinde algo menos que atrás de soja. ¿Sí? Eso se ve bien en las barras con los tres colores. Si nosotros queremos ver cuál es el nivel de respuesta a nitrógeno atrás de esos tres antecesores, la respuesta obviamente va a ser mayor en maíz, un poco menor en girasol y la menor en soja, y el nitrógeno requerido para esas respuestas es mayor en maíz, intermedio en girasol, mayor en soja. Entonces uno podría decir que ahí hay aportes concretos de nitrógeno que si tomábamos el girasol como el valor 0, serían o necesitaríamos pensar en 40 kilos más para el maíz, la barra roja, el valor de la izquierda, y podríamos decir que hay un aporte, una contribución de 20 kilos de nitrógeno por el antecesor soja. Esto es un tema que requiere más trabajo, pero más trabajo, yo creo, a nivel zonal. Esto lo hemos discutido con algunos grupos, incluso en la pre-campaña este año de trigo, y obviamente esos valores cambian según la zona en la cual estamos trabajando, según las condiciones climáticas, los rendimientos del cultivo y también la sucesión de antecesores que tiene. Ahora, yo les decía que teníamos el diagnóstico, que lo hacíamos con ese análisis del suelo, vimos los orígenes del nitrógeno que puede aportar, y les hablaba ahora de una cuarta pata, que es el monitoreo.
Yo creo que ahí está gran parte del secreto de que nosotros sigamos ajustando y potenciando rendimientos de trigo y de cebada y potenciando calidad en trigo y en cebada. ¿Por qué? Ustedes saben la dinámica del nitrógeno, ¿no? Un elemento extremadamente móvil en el suelo y móvil en la planta y el gran constructor de rendimiento. Entonces, según la demanda que imponga la planta, va a ser la oferta de nitrógeno a lo largo del ciclo y muchas veces es difícil predecirlo antes, ¿no? Porque nosotros les decimos, bueno, voy a usar nitrógeno de nitratos a la siembra. ¿Cuál va a ser el rendimiento que vas a obtener? No seas muy loco, hay algunos datos más interesantes cuando uno pone agua, podemos pensar en modelos de simulación, pero hay herramientas ahora que me permiten monitorear durante el ciclo de cultivo. Por ahí hacer una base de nitrógeno y después ir viendo qué es lo que va pasando. ¿Y cómo monitoreamos? Bueno, la propuesta siempre concreta, que también ustedes la conocen, es esa famosa franja de referencia. ¿Qué es una franja de referencia de nitrógeno? Una franja sobrefertilizada. Siempre lo más fácil que uno dice es, bueno, ponerle el doble de lo que le pusiste a poner, o ponerle una locura. Echarle 500 kilos de urea. La franja chica, por favor, ¿no? Pero bueno, esa franja tiene que estar. ¿Y qué es esa franja? Un cultivo sin limitación de nitrógeno. Y vamos a comparar el lote con esa franja. Por ejemplo, a través de una tecnología muy novedosa, el Minolta SPAT 502. Tan novedoso que apareció a fines de los 80, ¿no es cierto? Pero seguimos diciendo que es novedosa. Es un sensor local, es el aparatito ese, la pincita que mide la intensidad de verde. Bueno, esa sería una forma. Mido la intensidad de verde en el lote, mido la intensidad de verde en la franja de referencia. Saco ese índice de suficiencia de nitrógeno, la relación entre las dos lecturas. Pero lo mismo voy a hacer con el NDVI que estimo con un sensor remoto, con un GreenSeeker, con un Crop Circle, que lo estimo a partir de imágenes satelitales, arriba de un dron. Ahora todo tiene que ser arriba de un dron, ¿no es cierto? Entonces, subo la cámara del dron, paso el dron, leo el NDVI y comparo el lote con la franja de referencia. ¿Y qué es lo que se viene viendo? Bueno, estos son trabajos en cebada y también en trigo, es la tesis de Ignacio Queirolo, de Paso de Uruguay, también Elena, Ignacio. Ignacio ahí, o los datos que estamos mostrando ahí, son la relación que hay en la respuesta en rendimiento con el índice de suficiencia de nitrógeno, la relación del NDVI en el lote con respecto a la franja sin limitación de nitrógeno, al estado de un nudo, Z31. Y la figura de abajo a la derecha, lo que va mostrando es la relación entre proteína y el mismo índice de suficiencia de nitrógeno en hoja bandera, es decir, en Z39. En los dos casos estamos hablando de dos zonas distintas, sudeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Estos modelos son dinámicos, entonces por eso decimos monitoreamos, vamos viendo cómo viene el año, cómo viene el cultivo. Tienen relación con la proteína, tienen relación con el rendimiento. Para terminar, nitrógeno. ¿El nitrógeno es solo proteína? Pensamos nada más que en proteína muchas veces, ¿no? Vieron cuando empieza la cosecha, hace un par de meses era todo el mundo, me equivoqué con nitrógeno, estuve bien, estuve mal, mucha discusión siempre todos los años. En realidad hay una curva muy linda que relaciona, como ven ustedes, el rendimiento relativo en función del porcentaje de proteína. Y lo que nos muestra esta curva es un umbral crítico que está más o menos debajo de 9,4, creo, si no veo mal de acá, que nos indicaría que cuando yo caigo en proteína por debajo de 9,4, 9,3, en realidad lo que me está diciendo la proteína, que es la concentración de nitrógeno cráneo, es que me quedé corto de nitrógeno para hacer rendimiento, no solo para hacer proteína. Debajo de 9% de proteína perdimos 10% de rendimiento. ¿Está? Entonces, sí, tengo proteína baja, no sé, o me castigan. Bueno, pero también perdí rendimiento. Entonces, en definitiva, nitrógeno es las dos, rendimiento y proteína. Entonces, repasamos rápido nitrógeno. Nitrato a la siembra 0,60, hagámoslo. Solo no alcanza, pero peor es nada. ¿Sí? Peor es nada. No todos los cultivos antecesores son iguales, vamos a tener que ir viendo el antecesor. La mineralización juega un rol clave, hay que medirla. Creemos que hay metodologías como el NAN y otras que andan calibradas en otras zonas de región pampeana, por ejemplo. Y la primera decisión no es la última, ¿no? Uno siempre dice, bueno, me enfrento, este lote tiene tanto de nitrógeno de nitratos, parecería que hay que sumarle tanto para llegar a tal rendimiento que es el que espero. No está seguro, monitorealo. Monitorealo, simplemente monitorealo. Hacé esa franja de referencia. Si no tenés el Minolta, que es viejo, si no tenés el dron con la cámara, usá este aparato óptico. Ya te va a dar bastante idea
de qué es lo que está pasando. Y en definitiva, lo que les mostré recién, ¿no? La proteína es nitrógeno. Así que si queremos calidad, proteína, también nitrógeno. Acá los voy a invitar a que repasen ahora en el corte los pósters 6, 7 y 9. Todos esos tienen relación con trigo, cebada, nitrógeno, hay mucha y muy buena información. Hay un póster que presenta el grupo que lidera Guillermo Di Vito en la regional de Apresid de Necochea, con mucho más detalle de toda la aplicación de esto que estuvimos hablando en los lotes de producción. Creo, no se lo pierdan. Si no pueden ver el póster, véanlo en las actas. Vamos a ver rápido lo de fósforo. Y en fósforo, recuerdan que siempre empezamos con esto, ¿no? ¿Cómo deberíamos manejar fósforo en cualquier cultivo? Conocer el nivel de fósforo Bray según el análisis de suelo. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de relación, ¿no? El rendimiento relativo, en este caso de trigo, en función de ese nivel de fósforo Bray. Hacemos esos ajustes, cuando nos dan los mostramos, cuando no nos dan no los mostramos nunca, pero siempre vamos a mostrar el que nos da. Y el que nos da nos dice que para trigo hay un nivel crítico de alrededor de 17 partes por millón, hay un rango de 12 a 20. ¿Qué me dice ese análisis del suelo? Que debajo de 17 hay alta probabilidad de respuesta y arriba de 17 hay baja probabilidad de respuesta. Nada más. El segundo paso es decidir qué hago. Analicé, ¿tengo baja o tengo alta probabilidad de respuesta? Y siempre pasábamos, recuerdan, por aquello en fósforo de fertilizar para la suficiencia, que es fertilizar para el cultivo que viene, nada más, buscando de tener la máxima rentabilidad de esa inversión. Solo fertilizamos cuando estamos debajo del umbral. Tenemos que saber cuál es la respuesta a fósforo de ese cultivo en particular. Y es lo que usamos mucho, decimos siempre, en arrendamientos anuales. Como Argentina tiene 70% del área bajo arrendamiento anual, esta es la filosofía que usamos. La que proponemos, pensando en fertilidad y productividad y potenciar rendimiento y calidad de trigo y cebada, es reconstruir y mantener, mejorar los niveles de fósforo Bray del suelo, ¿no es cierto? Entonces, para eso hablamos de esos planes de reconstrucción, como dice ahí, que no tienen que ser inmediatos, no es la inversión, hay que hacerla ya este año, al revés, hay que ir haciéndola a través de varios años. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo proponemos que lo podemos hacer. La información que les voy a mostrar ahora surge de la tesis de doctorado de Florencia Sucunza, que la realizó en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, con la dirección de Flavio Gutiérrez Boen y Gerardo Rubio, a partir del análisis que ellos hicieron de la información que se fue recogiendo a través de 16 años en la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe. Y la primera figura que podemos sacar ahí de todo ese trabajo es la relación que hay entre el fósforo Bray, que es el eje vertical que ustedes tienen ahí, y el balance de fósforo. Ahí vamos a mostrar en esa primera figura superior los balances positivos. Está en verde, aplicamos más en balance positivo de lo que se lleva al cultivo. Gracias a Dios la relación es lineal, entonces es bastante fácil explicarla. ¿Y qué nos dice? Que cuando aplicamos unos 3 kilos y medio de fósforo por arriba de lo que se lleva al cultivo, en promedio subimos 1 parte por millón. ¿Sí? 3 kilos y medio de fósforo elemento da 1 parte por millón de subida. Esto sería para reconstruir un suelo. Quiero pasarlo de 5 en 4, 5, 6, 7, 8 años hasta 20, que sería un buen nivel para pararme, 15 partes por millón, por arriba de lo que vayan sacando los cultivos, 15 por 3. Tan conscientes que me llamo García, 15 por 3, no, más de 2 cifras no manejo. 15 por 3 debe dar algo así como 45, Rodolfo. 45. Bueno, 45 kilos de fósforo por arriba de lo que se llevaron los cultivos. La figura de abajo muestra una situación a la cual nosotros, los del sudeste de Buenos Aires, tenemos una envidia bárbara, que es, tengo mucho fósforo, quiero ver a ver cómo va cayendo. Entonces son balances negativos, cómo varía el fósforo Bray en función de un balance negativo, saco más de lo que aplico. Y lo que me muestra esa figura es que cuando vos estás muy alto en nivel de fósforo Bray, 60 partes por millón, los primeros años caes rápido, caes casi 1 parte por millón por cada 10 kilos de balance negativo. Y ya cuando llegás a valores de Bray bajos, de 20, 18 partes por millón, para abajo, y ahí cuesta más bajar. Y baja a un ritmo de 1 parte por millón por cada 36 kilos de fósforo negativo. Ahí hay bastante para discutir, hay mucha dinámica de fósforo, no nos da el tiempo, pero lo importante es que sepan que subimos con 3 kilos 1 parte por millón
y bajamos una parte por millón con 10 kilos cuando estamos en niveles muy altos. Resumen de fósforo, saber el nivel de fósforo objetivo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la tecnología de procesos más importante en la nutrición de cultivos y fertilidad de suelos? El análisis. La más barata, la más importante. Tenemos que saber cuál es el nivel de fósforo. Vamos a mirar suelo-cultivo, suficiencia, reconstruir. Si vamos a reconstruir, tenemos que saber cuánto se llevaron los granos. Vamos a tener que ir construyendo ese fósforo del suelo y lo vamos a tener que ir monitoreando periódicamente, cada tanto, cada 2, 3, 4 años. Si voy a trabajar con suficiencia, voy a mirar solamente el cultivo, ojo con los errores de muestreo, porque ahí estoy trabajando el límite, ¿sí? Entonces tengo que saber muy bien, estar seguro que mi muestreo es muy preciso. Más información de fósforo hay en el póster 2. Ahí hay algunas otras tecnologías de diagnóstico que se discuten, la tesis de Estefanía Appelhans. Les recomiendo que lo vean, también es interesante y nos va a seguir aportando a esta discusión. Vemos algo rápido de azufre. Fíjense, azufre en trigo. Estas fotos, muchos las deben reconocer, son de allá del 2002-2003, en la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe. 2002-2003, azufre en trigo era casi una novedad. ¿Tá? Y responderá, y sí, fíjate, 500, 600 kilos, 700 kilos de respuesta en el trigo, ¿sí? Con la aplicación de azufre. ¿Qué nos ha mostrado azufre a lo largo de estos 20, 25 años que lo estamos analizando, desde que allá a mediados de los 90 Fernando Martínez y Graciela Cordone nos dijeran que nos faltaba azufre? ¿Se acuerdan desde INTA Casilda? Bueno, toda la información la podemos resumir en 3 puntos centrales, 3 claves. Primero hay que identificar los lotes con problemas de azufre, y ya les anticipo que son casi todos. ¿Tá? La respuesta siempre paga el costo. Es un nutriente, ese plus que yo les decía al principio, el azufre siempre, cuando hay posibilidad o un ambiente de deficiencia, responde ampliamente desde el punto de vista de rentabilidad. Y el tercer aspecto es, azufre se recicla en el sistema. Tiene un poco esas características de residualidad del fósforo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo voy a caracterizar azufre? Me va a mostrar otra vez una curva de calibración de sulfato en el suelo. Sí, hay una ahí arriba a la izquierda, pero siempre tenemos problemas para calibrar azufre de sulfato, ¿no? Rendimiento de azufre de sulfato. Le ponemos mucha garra, pero nos cuesta. Bueno, y ya las otras alternativas, si nos vamos metiendo en zonas que hay napa, casi todas las napas, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, son altas de sulfato, entonces una situación que no se da tanto la respuesta. Como azufre también tiene la misma reserva de nitrógeno, que es la materia orgánica del suelo, si cae la capacidad de mineralización, por ahí el NAM me va a decir algo interesante acerca de lo que puede pasar con la posibilidad de deficiencia de azufre. Y si tengo mucha respuesta a nitrógeno, en realidad la figura abajo a la derecha es de maíz, si tengo mucha respuesta a nitrógeno en maíz, lo más probable es que tenga también respuesta a azufre. Esto se liga con la segunda clave que yo les decía. Las respuestas promedio de trigo a la aplicación de azufre son de 15, 20 kilos de trigo o más. Y el costo es de 5, 8 kilos de trigo. ¿Tá? Hermosa tasa de retorno para la inversión de aplicación de un nutriente, ¿no es cierto? Y esto creo que fue histórico ya en mediados de los 90, lo vimos enseguida claramente, ¿no es cierto? Y el tercer clave que yo les decía es la residualidad. Y ahora, como estoy en un revival, muestro fotos viejas, me van a decir ustedes. Esto es la campaña 2001-2002, debe estar Guillermo Hester por ahí, tal vez. Cuando Guillermo estaba en la agencia del INTA Cañada de Gómez, este era un ensayo de residualidad, ¿no? De ver qué pasaba en el trigo soja. Fertilizábamos el trigo, veíamos el trigo, y el grupo de INTA, de Guillermo y de Julia Capurro, veía también lo que pasaba en la soja de segunda. Las fotos que les estoy mostrando ahí corresponden obviamente a la soja de segunda, y los tratamientos que les indico corresponden al tratamiento que se hizo en el trigo anterior. El rendimiento es el que finalmente logró la soja de segunda. Arriba a la izquierda, sin fertilizar el trigo, sin fertilizar la soja dio 2.300 kilos. Arriba a la derecha, solo nitrógeno en el trigo, un pequeñito efecto residual, si ustedes quieren, de 150 kilos sobre la soja de segunda. Abajo a la izquierda, le sumo fósforo, no muevo mucho la aguja, ¿no? 2.544 en la soja de segunda. Lo único interesante es que fíjense que la soja de segunda, de N solo a NP, ¿qué hizo? Cerró el surco, ¿sí? Parecía que iba a responder a fósforo, pero en realidad le faltaba nitrógeno. Abajo a la derecha cerró el surco y se puso verde oscura, ¿sí? Nitrógeno, fósforo y azufre en el trigo, efecto residual del azufre
En el cultivo de soja, 2.500 a 3.100, 600 kilos. Este es uno de los ensayos que está en una publicación de Fernando Salvayotti ya de hace unos cuantos años, que muestra claramente el efecto residual de la fertilización que hacemos en el trigo o eventualmente una cebada sobre la soja de segunda. Y en este caso yo la uso para mostrarles muy bien el efecto residual del azufre en el trigo en la soja de segunda. Azufre y trigo y cebada, póster 5 y 8. Repásenlos también si quieren. Cerrando un poco todo esto, nos quedaban los otros nutrientes y obviamente también se me debe haber recontra quemado el tiempo. Bueno, como me quedan 10 minutos vamos a ver un poco cloro, boro y zinc. Entonces, ¿por qué les digo cloro, boro y zinc y no me queda nada? Cloro, boro y zinc son los 3 micros que hemos visto tendencias importantes de respuesta ya de hace algunos cuantos años. De cloro, probablemente muchos de ustedes recuerden, allá por principios de los 2000, 2005, se hicieron ensayos, enorme cantidad de ensayos acá en el sur de Santa Fe, Buenos Aires, oeste. Hay una excelente publicación que compiló Martín Díaz Orita con todos los ensayos del oeste de Buenos Aires. Promedio de respuesta 400 a 500 kilos, si ustedes quieren, pero con una tasa de frecuencia variable. En aquel momento no decidíamos porque en realidad había un temita que era la rentabilidad. Los kilos no pagaban el cloruro de potasio, que era el fertilizante que llevaba el cloro. Pero hoy vimos que el potasio nos está cayendo. Si tenemos respuesta a cloro, por ahí puede ser una buena alternativa empezar a utilizar algo de eso para ir paliando las caídas de potasio, especialmente en los sitios que sean bajos, obviamente en los sitios altos de potasio no, pero en los sitios que sean bajos para ir proveyendo ese cloro y amortiguar esa caída. Boro, su reserva en materia orgánica. Perdimos materia orgánica, tenemos respuesta a nitrógeno, a fósforo, a azufre, que están en ese lugar. Boro, hay respuesta. Cuando yo digo boro, respuesta de 300 a 500 kilos en primaveras secas en el centro de Buenos Aires, Roberto Klein, sus ensayos en Alberti buscando qué micronutrientes teníamos respuesta, y después eso se replicó el 9 de julio con los ensayos de Luis Ventimiglia y en muchas otras zonas más. Y por supuesto hay respuestas así. Obviamente por razones de tiempo hay 10 diapos de zinc si querés María Fernanda, pero creo que no. Pero que nos muestran que empieza a haber respuesta zinc. Obvio que maíz, que es lo que viene ahora, es la estrella para el zinc, pero bueno, tarde o tempranito le va a llegar al trigo, no va a haber mucho más que eso. Entonces, el cuadernito de notas, analizar el suelo de cada lote, de cada ambiente, guarda con el muestreo, esto ya lo vieron hoy a la mañana, enfatícenlo. Vamos a tener que construir nitrógeno, con el diagnóstico desde el nitrógeno inicial, la estimación de mineralización, y el aporte o estimarla el aporte de la contribución de la descomposición del residuo del cultivo anterior. Monitorear. Esto es algo que nos tenemos que meter. Estamos en la tecnología del futuro, las innovaciones que vamos a ver mañana en la mañana nos dan todo ese potencial. Mantener el fósforo Bray por arriba de 15, 20 partes por millón, ideal. Ahí vamos a tener altos rendimientos y buena calidad de trigo, de cebadas y de casi todos los cultivos. Sumar azufre. Ante la duda, hagan una franja con azufre. Vean qué pasa. Y finalmente, según la información local que exista, empezar a evaluar otros micronutrientes como estos que les hablé, zinc, boro y cloro. Yo les agradezco, ahí están los datos de contacto de los 3, los que más saben de esto se llaman Guillermo Di Vito y Nahuel Rebuzzi Calvo. ¿Tá? Así que tomen nota de sus twitters y sus correos electrónicos, que ellos con mucho gusto le van a contestar. Después del corte, Nahuel y Guillermo van a estar disponibles en el salón mano a mano para las preguntas que hayan podido surgir. Muchas gracias.